El inicio de la historia fue el demonio que consigue seducir y engañar a Eva. El último momento de la historia es la victoria de la mujer, pero inmaculada, que le aplasta la cabeza a la serpiente. María Reina, el podcast de los consagrados. Salve María a todos nuestros seguidores del podcast Conversando con los Caballeros de la Virgen y María Reina, el podcast de los consagrados. Hoy nuevamente tenemos la alegría de hablar los temas de María Santísima, de sus manifestaciones, de sus apariciones, de sus milagros, de sus mensajes y nada más y nada menos va a continuar con la historia de la Virgen y las lágrimas de Akita, el Padre Manuel Rodríguez. Salve María, Padre. Salve María, hermano Cristian. Qué alegría estar de nuevo aquí. Hacía tiempo ya que no estábamos. Sí, no, la alegría es nuestra, Padre, poder estar con usted, compartir todos los consagrados de sus conocimientos marianos de fe, ¿no? Oh, qué pena que uno... que no es así tal cual. O sea, digamos, vamos a ver. Es que lo que a uno le gustaría saber algo más, ¿verdad? De la Santísima Virgen María, porque nunca vamos a saber suficiente de ella. Tales son las maravillas que hay en su alma que es inimaginable. Sería imposible tuviéramos 1000 vidas así para poderlas dedicar a estudiar solo la Virgen María y no terminaríamos. De María Nunquam Sati, decía San Bernardo, ¿no? San Bernardo, sí, exactamente. Y yo creo que la eternidad, uno de los grandes atractivos del cielo, va a ser ir descubriendo cada vez más maravillas del alma de la Santísima Virgen María. No, pero por eso es bueno que podemos así hacer varios programas, porque de la Virgen se puede hablar cantidad de cosas. Y en este caso Akita, aquí Akita contamos casi entre comillas la mitad de la historia, porque saltamos muchos detalles que no pudimos contar, pero faltó algo esencial, que fueron sus lágrimas milagrosas. Exactamente. Es que creo que en el último podcast que hablamos de las apariciones de Akita, hablamos de la parte de la esencia de los mensajes y los fenómenos que ocurrieron cuando los primeros meses relacionados con los mensajes y que fueron impresionantes, que claro, eran para marcar el lado sobrenatural de lo que estaba ocurriendo, de que era real, pero nos quedamos ahí. O sea, aquella parte que, por ejemplo, que la imagen sangraba de la mano derecha, una llaga que apareció en la mano derecha, a la vez que Sor Agnes, la monjita con la cual se comunicaba el ángel de la guarda de ella, y la Santísima Virgen en ocasiones también sangraba de la mano izquierda, y que era un signo del dolor de la Santísima Virgen delante de todos los pecados de la humanidad y de la situación de la pérdida de fe, confusión hoy en dentro día de la iglesia. Está muy en boga una película que salió de Sound of Freedom, ¿no? El que manifiesta todo un histórico de algo que para nosotros estaba oculto, que es el tráfico de niños para cosas inmorales. Sí. Pero entonces la Virgen ya estaba llorando por esto y muchas otras cosas. Exactamente, que desde el cielo ellos sí que ven todos los crímenes y pecados que se cometen por la humanidad hoy en día, y claro, eso hace sufrir a una madre pues, que ama a todos sus hijos, especialmente los más indefensos, y son los niños, ¿no? Exacto, Padre. Entonces, nosotros hablamos de la Virgen de Fátima. Ya contamos la Virgen de Akita y ahora vamos a continuarla. Después vamos a continuar con las manifestaciones de la Virgen. Los que no han visto el podcast de Fátima y Akita anterior, vale la pena que lo vean. Vean que es la continuación del de Akita, y también un poco el de Fátima, porque van muy unidos todos los mensajes, ¿no? Pero Padre, si usted podría hacer un pequeño resumen para los asistentes que no han visto todavía el podcast de Akita, ¿dónde es Akita? ¿Qué año fue? Y todo. Bueno, Akita es una ciudad al norte de Tokio, digamos, casi a 600 kilómetros de Tokio, más o menos, en la isla principal de Japón, la isla central, y es una diócesis donde hay muchos católicos, porque ya hubo mártires en la época de las primeras persecuciones, cuando Japón se cerró a la evangelización, etcétera, en el siglo XVII, por ahí. Entonces fue ya imposible evangelizar, y durante unos 200 años aproximadamente los japoneses quedaron
aislados, los católicos japoneses, del resto de la iglesia, privados de los sacramentos. No había ningún sacerdote ni obispo, pero ellos mantuvieron, gracias a la devoción a la Virgen, rezando el rosario y bautizando a los hijos, eso sí que lo podían hacer, mantuvieron la fe hasta que en el siglo XIX pudieron volver los misioneros, los primeros misioneros, y tuvieron la sorpresa de encontrarse con que había muchísimas familias japonesas, sobre todo campesinos, de las zonas de Nagasaki, Hiroshima y esta zona también en Akita, que habían mantenido la fe durante 200 años. 200 años sin sacerdotes solos. Sí, sin poder celebrar la misa ni nada. Y eran muertos, o sea, ellos era pena de muerte si se descubría que eran cristianos. Es una historia muy interesante la de los cristianos clandestinos de Japón. Es un tema que nos puede ilustrar en un podcast aparte. Sí, los primeros, y los mártires, empezando por los mártires y tal. Bueno, entonces en Akita ya hubo mártires, entonces era una zona que había fe católica, pero la mayor parte de la población era pagana. Entre ellos estaba Sor Agnes Katsuko. El segundo apellido ya es más difícil todavía. Entonces, Sor Agnes, ella era pagana hasta que se convierte al sufrir una enfermedad grave a raíz de una operación mal hecha de apendicitis, y durante el coma, en el que permanece mucho tiempo, se le aparecía un ángel. O sea, ella después sabe que es un ángel. Era un ser luminoso que le enseñó a rezar las oraciones cristianas, sin ser ella cristiana. Incluso le enseñó a rezar en latín, es curioso. Bueno, eso lo hablamos en el primer podcast, no los detalles, pero el caso es que ella se convierte, se bautiza por varias vicisitudes, acaba entrando en esta congregación de las Siervas de la Eucaristía que había fundado el obispo de Niigata, que es la diócesis donde se encuentra Akita. Ella entra en la congregación, que son unas monjas, se dedican al apostolado, a cuidar las parroquias, a hacer catequesis, y también tienen una rama más contemplativa, se dedican específicamente a la oración y reparación del Santísimo Sacramento. Ella estaba en una parroquia, se queda sorda de repente. Imagínense, ya estaba bautizada, claro, ya nada más bautizarse a los 19 años, ella quiere entrar a una congregación religiosa, pero acaba en esta. Y estando sorda, claro, el obispo le dice, bueno, ahora, por más que hayas aprendido a leer los labios y tal, es muy difícil que puedas hacer catequesis con los niños. Entonces mejor retírate a esta casa, que es más de oración y recogimiento delante del Santísimo, que eso sí lo puedes hacer porque estar más incomunicado. Y ella va allí, y entonces al mes de entrar empiezan los fenómenos místicos, la aparición de los ángeles alrededor de la Eucaristía, su ángel de la guarda que le habla, que era el mismo que ella recuerda que durante el coma se le había aparecido en el hospital para enseñarle las oraciones. Entonces le enseña a recitar bien la oración de las siervas de la Eucaristía, remarcando la presencia verdadera y real de nuestro Señor Jesucristo en el Santísimo Sacramento. Hasta que en una ocasión, bueno, ahí se empiezan a manifestarse ella en la relación a la imagen de la Virgen que está en la capilla, que es una imagen de la Virgen estallada por un escultor budista, pero que la hace de acuerdo con un modelo que le da el obispo, que es como Nuestra Señora de todos los pueblos. Es una imagen que tiene su origen también en otra aparición anterior de la Virgen. En fin, el caso es que es una cruz, y delante de la cruz está la Virgen con las manos extendidas, como en la aparición de la Medalla Milagrosa, pero tiene los rasgos orientales, japoneses, claro, la imagen. Entonces, muy curioso eso. Bueno, es una imagen de madera que o sea, pues había sido hecha hace unos años. Y esta imagen empieza a hacer aparecer delante de ella, de Sor Agnes y de algunas otras monjas del convento, empiezan a ocurrir fenómenos extraordinarios, ¿no? Místicos. Y la ven pues eso, que queda toda luminosa en algunas ocasiones. Bueno, el caso es que la Virgen le está preparando a Sor Agnes para transmitirle unos mensajes. Y ella le habla
y ella le escucha, a pesar de estar sorda, ella escucha la voz de la Virgen. Ah, su madre era sorda. Sí, había quedado sorda. Y una de las pruebas de la realidad de las apariciones, de los fenómenos sobrenaturales y de los mensajes, es que el ángel le avisa en qué momento se va a curar. Y ella se lo dice al obispo, se lo dice en la segunda ocasión, al que ya está allí viviendo, el capellán de ellas, que es el autor de este libro. Ah, eso, ¿se puede citarnos qué libro Sí. sale la historia? El padre Teiji Yasuda fue el capellán durante muchos años del convento de ¿cómo se llama el lugar? Bueno, ya no. Ahorita Sí, se acordará, sí. Sí, no, pero ahora lo leo porque como son nombres japoneses a veces uno se confunde. Este libro Sí. está en francés. Este libro está en francés, no está traducido al español, al inglés sí. Bueno, los que sepan Y inglés pueden buscarlo entonces. O sí, si lo saben podemos francés, buscar pues en En francés. francés sí, pero ya está agotado. Se puede encontrar a segunda En mano. anticuarios. Sí, en libros usados, sí. Ujú. Y entonces el padre Yasuda cuenta con todo detalle, leyendo el propio diario que escribe Sor Agnes y que el obispo le ha ordenado escribir todo lo que le ocurre. Es el obispo y fundador de la congregación de ella. Entonces, el padre Yasuda describe con todo detalle qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que va ocurriendo. Y el mensaje, etcétera, todo. Un mensaje, para eso no vamos a entrar en el mensaje, porque eso ya lo vimos en el primer podcast anterior, sí. podcast. Hoy vamos a entrar a las lágrimas de la Virgen. Que pueden escuchar en cualquier momento. Pues está el link aquí, ¿no? En la descripción. En la descripción de este. Y hasta que llega este momento que ya, digamos, ha trascendido ya de la comunidad que están ocurriendo esos fenómenos. Ocurren cosas que todas las monjas ven también y que les dejan aterradas, por así decir, ¿no? Porque son señales de que está habiendo unas comunicaciones sobrenaturales en el convento, sobre todo a Sor Agnes. Entonces, todas las monjas son testigos de eso. Entonces, las cosas que pasan ahí en la capilla. Entonces, ella les avisa, o sea, va a ocurrir tal cosa. Entonces, el dolor que ella siente en la mano izquierda es señal de que va a ocurrir algo en la imagen similar. Entonces empieza también a sangrar. Le sangra la mano izquierda a Sor Agnes, le sangra la mano derecha a la Virgen. Y sufren juntas por todo lo que está pasando en el mundo, todos esos pecados, etc. Bueno, y ocurre aquello, por ejemplo, que la imagen empieza a sudar. Ya había desaparecido la herida de la mano, pero empieza a cubrirse como de un líquido que deja toda la imagen brillante y humedecida, y las monjas empiezan con algodones a secarla, los algodones se empapan y la imagen sigue trasudando. Este líquido que es un perfume maravilloso. Imagínate. Si pudiésemos conseguir un algodoncito de esos. Los tienen todos guardados y clasificados, además con esa meticulosidad nipona, ¿no? Está con todo detalle anotado el día y la hora en que se produjo el fenómeno y cuando fue recogido ese líquido, y después las lágrimas, ¿no? A lo largo de 6 años. Ocurre mucho tiempo. Sí, las lágrimas, ¿no? Ese fenómeno del sudor. Incluso el ángel explica el significado de cada uno de los fenómenos a Sor Agnes. Interesante. Ese fenómeno del sudor significaba que Nuestra Señora estaba sufriendo más todavía que cuando le sangraba la mano, viendo que los pecados aumentaban cada vez más en el mundo y que ella tenía que hacer ese esfuerzo para evitar que el castigo de Dios Padre se desencadenara sobre la humanidad, y que ella pedía almas que pudieran sufrir con ella e interceder con ella para evitar esos castigos y pedir la conversión de la humanidad. Entonces, esos fenómenos los vieron todas las monjas. El obispo que de vez en cuando las visitaba, y sobre todo a partir de que Sor Agnes le va contando todo por orden del ángel, ella le transmite todo al obispo. Había muchos testigos y testigos fidedignos como un obispo. Sí. Y las religiosas, y después el padre Teiji, y después ya multitud de personas. Porque durante 6 años hubo 101
101 de lacrimaciones. 101. Ese número es importante porque vamos a explicar el significado que tiene. Interesante. Después, al final. Muy bueno, padre. Entonces, bueno, sí. Comencemos, pues, cómo era la vida del... Usted nos quería comentar. Quedamos en eso, no nos habló mucho de la vida del convento de la hermana. La situación del convento, cómo fue aceptado eso en los primeros momentos, porque hemos visto, o sea, uno siempre queda atrás porque hay mucha gente que dice que la Virgen se le manifestó, y bueno, muchas pueden ser muy plausibles, pero particulares, ¿no? Sí. Pero en este caso fue un mensaje mundial. ¿Cómo fue la primera recepción de todo esto? Claro, yo creo que todas las personas bautizadas reciben en la vida alguna manifestación sensible de lo sobrenatural que nos ayuda pues después a llevar las cruces y a confiar en la providencia. Pero hay algunas personas que son escogidas por Dios pues de la manera más... o sea, no porque tuvieran unos méritos especiales ni nada. Normalmente son personas muy inocentes, muy libres de cualquier tipo de deseo de aparecer, etcétera. Entonces son personas que reciben comunicaciones específicas para transmitir al resto de los creyentes, incluso a toda la iglesia. Los pastorcitos de Fátima, bueno, Santa Bernadette, San Juan Diego, Santa Catarina Labouré, en la Media Milagrosa, cada persona, cada vidente tiene una misión que cumplir, tiene que transmitir ese reencargo, ese recado del cielo, para interés ya de toda la iglesia. Normalmente siempre es recordando algún punto del Evangelio, alguna situación especialmente urgente en ese momento para que la iglesia nos dimos cuenta todos y tratar de mejorar y hacernos más auténticamente cristianos, ¿no? Bueno, entonces Sor Agnes es así. Ahora, no todo el mundo cree eso. Y el obispo, por obligación, él tiene que, de acuerdo con lo que estaba establecido en las normas de la Iglesia, tiene que hacer una investigación canónica. Entonces tiene que recoger los testimonios y después tiene que hacer unas investigaciones, tiene que hacer preguntas, etcétera, pedir incluso, si es necesario, el apoyo de los científicos para ver si realmente esto era algo lógico. verdadero o era falso. Claro. Para evitar las confusiones y todo. Y de eso está encargado, por el derecho de la Iglesia, el obispo del lugar. O sea, él es el que tiene que decir esto es verdadero o falso. Es el que tiene la autoridad para establecer eso. No la Iglesia Universal. La Iglesia Universal no se ha pronunciado todavía oficialmente, por ejemplo, sobre Fátima. Claro. ¿Por qué? Porque es el obispo del lugar el que se pronunció. Los papas la han aprobado, digamos, con sus manifestaciones, claro, en sus sermones, pero decir la Iglesia, esto hay que creerlo. No, eso no lo va a hacer, porque no corresponde. Claro que la Iglesia, pues, exactamente, por ejemplo, en Fátima, pues el obispo diocesano a los 7 años de la aparición declaró que eran fenómenos sobrenaturales, dignos de crédito. Al año siguiente fue el arzobispo, el cardenal de Lisboa, patriarca, fue a Fátima en peregrinación oficial, ¿verdad? Y años después, ¿verdad?, fue el Papa San Pablo VI, fue el primero que fue a Fátima. Pero nunca hubo una declaración oficial. O sea, la Iglesia asume ya lo que el obispo diocesano, como autoridad oficial de la Iglesia, aprueba. Claro. O bien puede declarar que no es sobrenatural y ya está, caso cerrado. O todavía no declarar, porque hay varios casos que todavía no se han pronunciado. Puede ser que no tenga medios para poder asegurar una cosa o la otra y queda inseguro y dice, bueno, yo no puedo declarar la sobrenaturalidad, pero tampoco lo niego. Entonces queda así. Claro. Entonces, bueno, en fin, esto es interesante saber porque las apariciones de Akita fueron oficialmente aprobadas. Interesante. Después de una serie de investigaciones exhaustivas, profundas, hechas por él y con la ayuda de todo un equipo grande de técnicos y tal. Unos estaban a favor, otros en contra, pero al final prevalecieron las pruebas a favor. No, pero mejor que haya en contra, ¿no? Sí, mucho mejor, claro. Entonces, en esta época que dejamos el relato del anterior podcast, precisamente llega el primer parecer que había pedido Monseñor Ito, que es el obispo de allí, y que decía lo siguiente. El primer parecer
Leemos el parecer y ahí hacemos una pausa. Vale, entonces ese parecer de la comisión de investigación decía así: los fenómenos ocurridos alrededor de la estatua de María no son una gracia sobrenatural, no son. Son el único resultado de las facultades ectoplasmáticas de la hermana Agnes. ¿Qué es ectoplasmático? Y es necesario acabar de utilizarse de eso para abusar de las personas. ¿Quién dijo eso, perdón? La comisión de investigación, la primera comisión de investigación, y era el que dirigía la comisión, manda esta carta diciendo esto. Además, el arreglo del jardín de María, que estaba construyendo el padre Teiji Yasuda al lado del monasterio, porque los japoneses son mucho de jardines, tienen un significado espiritual muy grande, y el padre Teiji tiene una inspiración de hacer un jardín que ayude a los japoneses paganos que fueran allí a meditar, etcétera, a descubrir el papel de María. Como madre de Dios y madre del mundo entero, de todos. Y entonces también esta comisión de investigación critica que se construye ese jardín al lado del monasterio. Y dice que el arreglo de este jardín de María es un acto de propaganda que no hará sino inducir a las gentes al error. Y hay que acabar con eso inmediatamente. O sea, era muy violenta la primera declaración, ¿no? Claro. ¿Y qué hacer ahí? Ahí vamos a ver cómo la verdad se impone por encima de las cosas de los hombres, ¿no? No se despeguen, compartan con sus conocidos, suscríbanse al canal, dejen su like y sus comentarios. Ya volvemos. Salve María, soy el padre Felipe García de los Heraldos del Evangelio. No hubo santo en la historia de la Iglesia que no haya sido devoto de la Virgen María. La Iglesia nació y creció bajo la protección y el aliento de ella. Y es por eso que nosotros, si queremos llegar a nuestro Señor Jesucristo, debemos llegar por intermedio de ella. Esplendores de María, ya en castellano. En este programa vamos a hablar sobre Nuestra Señora, sobre la Virgen María, sus advocaciones, sus milagros, sus apariciones aprobadas por la Santa Iglesia y también sobre las verdades que la Santa Iglesia nos enseña sobre ella. No se lo pierdan. 2 sábados al mes en este canal les estaremos esperando. ¡Salve María! Bueno, padre, quedamos en la intriga o sea, la primera definición fue un rechazo total a las apariciones. Entonces, total y completo. Pero entonces, ¿qué pasó? Entonces, para que fuese después aprobado. Es que realmente el texto del mensaje es muy fuerte, ¿no? Porque habla de cosas que ni siquiera en el mensaje de Fátima están, que es la gran crisis de fe dentro de la Iglesia, y como que un enfriamiento, sobre todo de la devoción a la Virgen, muchísimas personas dentro de la Iglesia, y un enfrentamiento interno de la Iglesia, una especie de confusión interna que llevaba a crear que cardenales estarían luchando contra cardenales, obispos contra obispos. Es una situación muy, muy perturbadora, toda la descripción que hace la tercera parte del mensaje de Akita. Y sobre todo el castigo que vendría a la humanidad si no dejaba de pecar y rebelarse contra la ley de Dios. Esa descripción del castigo es muy apocalíptica, que habla del fuego cayendo del cielo y destruyendo a las naciones. Peor que el diluvio, lo dice expresamente así. En la primera parte, si se acuerda, a lo mejor no se acuerda porque lo leímos todo, pero en el primer podcast está la lectura de los mensajes, ¿verdad? Entonces, eso chocó a mucha gente. Y ya el ángel de la guarda de Sor Agnes le avisa y le dice que si está dispuesta a ser considerada como la piedra rechazada por ser fiel a esta misión. Y dice, pero no te preocupes porque yo voy a hacer que la verdad surja, prevalezca. Y en este caso fue así también. En este primer informe de la comisión de investigación, el ángel le comenta a Sor Agnes para que le diga al padre Teiji, para que le dé ánimos y no deje de hacer el jardín de la Virgen.
Le dice, no te preocupes, cuanta mejor y buena intención tengas, mayores van a ser las oposiciones. Pero al final va a salir. Eso es un acto de fe enorme. Y además es una ley general. O sea, que nos puede valer a nosotros en nuestra vida también. Cuantas mejores intenciones vamos a tener de hacer cosas por la iglesia, por nuestra parroquia, por nuestra familia, por transmitirles mejor la fe, más oposiciones vamos a tener. Hicimos un podcast en vivo sobre la oración con el padre José Bernardo y una persona preguntó por qué cuando yo rezo más ataques recibo del mal. Sí. Y mucha gente nos ha preguntado personalmente, yo creo que a usted mucho más, padre, ¿por qué después de consagrarme ¿no? recibo mayores ataques del mal? Justamente por lo que está diciendo usted. Y lo bonito es ver que esto lo permite la providencia para que perseverando y confiando veamos los resultados, que son extraordinarios. Exacto. Claro, el maligno pues se pone furioso y si no puede atacarnos directamente a nosotros porque hemos escapado de sus garras al consagrarnos a María, nos ataca a través de personas que ya a nuestro alrededor, que no tienen la misma fe, etcétera, dudan en todas esas cosas, ¿no? Pero ahí es lo bonito de del perseverar en el camino de la consagración y de la devoción, porque al final, con la ayuda de la gracia, con la ayuda de los ángeles y de nuestra Madre, se realizan todos nuestros buenos propósitos. Bueno, el ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, que vino a hacer el mayor acto de misericordia y tuvo el mayor acto de rechazo, que fue la crucifixión. Exactamente. Pero todo salió como tenía que salir. Exactamente, eso mismo. Bueno, entonces como prueba de la verdad de las apariciones va a ocurrir un fenómeno muy curioso. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que estaba sorda, Sor Agnes, ¿no? Desde antes de entrar al convento? Bueno, pues la primera prueba va a ser que se va a curar de la sordera, pero va a ser una curación breve. Y el ángel le explica, le va a decir por qué. Porque su curación definitiva vendrá al final de todo el proceso como prueba definitiva de que la veracidad de los fenómenos. En este caso era simplemente para pasar esta primera prueba de este veredicto así tajante, negativo de esta comisión de investigación. Y la curación anunciada por el ángel de la sordera de Sor Agnes va a servir para que el obispo se tome ánimos y mande a hacer una nueva comisión de investigación que vea más detalles que no habían conocido los primeros, ¿vale? Esto ocurrió entre el 18 de marzo de 1974 y el 13 de octubre. Entonces, en este caso, en el 18 de marzo, se le aparece el ángel a Sor Agnes y le dice: tus orejas se abrirán en agosto o en octubre. Dice, tú escucharás, tú estarás curada, pero eso no durará más que un momento, porque el Señor, dice, desea todavía de ti este sufrimiento y tú volverás a estar sorda. Y viendo que tus orejas se escuchan de nuevo, el corazón de aquellos que dudaban se terminará de ablandar y creerán. Dice, ten confianza y reza por esas buenas intenciones. Dice, acuérdate de lo que yo te he dicho y dáselo a conocer al que te dirige, al obispo. Y así fue. ¿Este ángel era el ángel de la guarda de ella? De ella, sí. Él le dice, yo soy aquel que te vigila. O sea, que te protege. Claro. Sí. Porque ella no sabía quién era todavía, hasta que se lo dice. Entonces pasó el mes de agosto y no se curó. Llegó el mes de octubre y el 13 de octubre, aniversario de la última aparición de la Virgen, suelen ocurrir estos hechos siempre en fechas relacionadas con anteriores apariciones. De la Virgen de Fátima. La fiestas Virgen de Fátima de se apareció el 13 de octubre. La última vez. Entonces estaban en la adoración del Santísimo Sacramento. Sor Agnes ya llevaba sorda 1 año y 7 meses. De repente fue curada. Ella escuchaba todo perfectamente, fue instantánea. Y en ella produjo una fuerte impresión y sobre las personas que estaban alrededor también, que estaban acostumbradas a que ella les tenía que ver los labios para poder entender y saber que le estaban hablando. Esta curación y dio a conocer por primera vez las apariciones a la gente de fuera del convento, porque Sor Agnes empezó a escucharlas. Entonces, ¿qué pasó? Y ahí se enteraron de lo que había pasado, ¿no?
Bueno. Claro, había algo sobrenatural, ¿no? Sí. Bueno, entonces el 3 de noviembre ya hubo una revista católica que publica ya una noticia. La Virgen María apareció en Akita. ¿No? A partir de ahí todo se empieza a complicar, ¿no? Pues se empieza... Entonces, en fin, un montón de cosas. Entonces... ya afirmando lo que todavía... Sí, pero aunque todavía no da a conocer los mensajes, dice que para salvar al mundo actual, esto es el padre Yasuda, que es entrevistado por esta revista que se llama Catholic Graph, para salvar al mundo actual es necesario que los creyentes tomen conciencia de la urgencia de la oración. La curación de los oídos de Sor Agnes es la prueba de la autenticidad de los mensajes, y la herida en forma de cruz en su mano y en la de la Virgen es otra prueba tangible. Entonces, ahí ya tenemos el primer paso que contrarresta la primera manifestación diciendo que era falso. Pero eso no es nada, porque estamos en noviembre del 73, ahora de repente ya llegamos, pasan las Navidades, llegamos a las fiestas de enero, y entonces enero del 75, el 4 de enero, era primer sábado del mes de ese año, y dice, hacia las 9 de la mañana, y dice, todo el mundo feliz, contento, todavía las fiestas de Navidad, etcétera, y de Año Nuevo. De repente llega una hermana al desayuno y le dice a Sor Agnes, Agnes, ven a ver. Entonces van corriendo a la capilla y la hermana empieza a señalarle, pero temblando, le temblaba la mano, y Sor Agnes dice, ¿pero qué te pasa? Dice, y le señala los ojos de la imagen, estaban todos húmedos, estaban todos brillando, ¿no? Y ahí Sor Ana empieza a mirar, es verdad. Y entonces la Virgen está llorando. Y dice, pero al principio era solo eso. Ahí de repente dice que empiezan a caer ya las lágrimas por las mejillas de la Virgen. Y entonces empieza todo el fenómeno místico que van a ver todas las monjas del convento. O sea, dice, pero esto... la mentalidad japonesa es muy diferente de la occidental. Y entonces como que ellos son muy metódicos, y entonces el razonamiento de ellos es muy paso a paso. No son intuitivos así de pasar directo, ya, entonces esto es un milagro. No. Entonces empiezan a analizar qué es lo que está pasando, ¿no? Sí. Entonces eso no es agua, porque... si están los ojos, entonces debe ser lágrimas, ¿no? Humanas, ¿no? Claro. Son lágrimas humanas, entonces es la Virgen que está llorando. Entonces, todo un proceso así que va describiendo con todo detalle. Dice, ¿estos serán verdaderamente las lágrimas de la Virgen? Dice, le pregunté a la otra monja, la que estaba al lado de ella, ¿no? Pero ella estaba incapaz de hablar, como que congelada delante de lo que pasaba, y sus labios temblaban. Como un impacto de los nervios. Sí, exactamente. Entonces yo enseguida me arrodillé y me posterné. Dice, yo pensaba, nuestros pecados están haciendo sufrir a Nuestra Señora, ¿no? Y rezaba, Santa María, perdóname, es por mí que tú estás llorando. Perdón, Señor, perdóname porque soy una pecadora. María llora y porque no se tienen en cuenta todas las gracias que se obtienen por su intercesión. Yo estoy abatida por el peso del rechazo. Dice, todavía lloró 2 veces más ese día, ¿no? Entonces, este fenómeno de las lacrimaciones que todos comprueban, van desde ese 4 de enero del 75, van a ir hasta el 15 de septiembre de 1981. O sea, más de 6 años de lacrimaciones. Y fueron 101 veces. 101 veces. 101 veces que desapareció. Entonces, a partir de ahí, esta fecha, ya el padre Teiji Yasuda, él está allí ya presente. Él vive en la casa de los sacerdotes que está enfrente del monasterio, en la casa presbiteral, y él ya es testigo presencial de todo lo que va a ir ocurriendo, ¿verdad? Él junto con las monjas. Sí. O sea, eran todas las monjas del convento. Exactamente. Y él también. Y él también, sí. Ahora va a haber ocasiones en las que las lacrimaciones van a ser vistas por más de 100 personas.
que estaban externas, que estaban ya de visitas, que había de todas las profesiones, incluso también por periodistas, incluso de la televisión, que esta es en la última aparición, es filmada. O sea, ellos dejan las cámaras filmando en la capilla, por si acaso, no habiendo nadie, quede registrada y quedó registrado. Hay muchísimas fotografías y hay algunas filmaciones de las lacrimaciones. Depende, por internet podemos encontrar, vamos a ver. Bueno, a raíz de esta primera lacrimación viene el ángel a explicarle qué es el significado que tienen, ¿no? Estaban rezando el rosario después de la palabra abierta que ellos tenían, y ahí vi al ángel de mi guarda que no se me había aparecido desde hacía mucho tiempo. Era la primera vez después de que mis orejas volvieran a funcionar. Y él estaba rezando el rosario conmigo. Dice, luego desapareció un momento y volvió a aparecer durante la oración silenciosa después de la ceremonia de profesión de los miembros laicos de la institución que había habido con el obispo. Y le dice así, dice, no estés tan extrañada de ver a la Virgen María llorar. Ella llora porque ella desea la conversión del mayor número posible de personas. Ella desea que las almas sean consagradas a Jesús y al Padre por su intercesión. O sea, ella está pidiendo ya la consagración a Jesús por las manos de María. Y está llorando porque las personas no hacen eso. Muy impresionante. Aquel que te dirige, lo ha dicho durante el último sermón de hoy, pues era un retiro espiritual, estaban diciendo. Vuestra fe entibia cuando ustedes no ven. Y dice, es porque vuestra fe es débil. La Santísima Virgen se alegra de la consagración del Japón a su Inmaculado Corazón, porque ella ama al Japón. Los obispos de Japón en ese año habían hecho la consagración de Japón al Inmaculado Corazón de María. Pero ella se entristece al ver que esta devoción no es tomada en serio. O sea, hacen la consagración superficial, pero no se cambia de vida. O sea, no se empieza a vivir como esclavo de Jesús en las manos de María. A veces eso nos preguntan, o uno ve que la persona no se quiere usar la medalla milagrosa o la medalla de San Benito para poder expulsar lo malo y acercar lo bueno. Sí. Pero tiene que haber ese, como usted dice, o como la Virgen quiso manifestar en Akita, el cambio sincero de corazón, o sea, vivir aquello que ella predica. Exactamente. Y una de las cosas que exige esta consagración es creer en este tipo de comunicaciones que la Virgen con todo cuidado prepara para que por lo menos las almas inocentes, las almas libres de perjuicios, intelectualoides, digamos, porque no son intelectuales, es porque el que niega evidencias científicas como son estos milagros patentes, ¿verdad? O prodigios patentes. Entonces está, en el fondo, de tal manera oscureciendo su inteligencia por esos prejuicios que niega la verdad que es como tal, ¿no? Igual que en la época de nuestro Señor Jesucristo, él que hacía esas obras, las obras del Padre, para que creyeran, veía que había gente, incluso los más formados del pueblo judío, que conocían mal las Sagradas Escrituras, eran los que más rechazaban eso y decían que hacía esos milagros por obra de Satanás. Entonces la Virgen se entristece por eso. Y el ángel lo dice, aunque ella ha escogido esta tierra de Akita para dar sus mensajes, el cura de la parroquia no osa venir aquí por temor al que dirán. Dice, no tengas miedo, la Santísima Virgen os espera a todos, sus manos extendidas por las cuales quiere repartir sus gracias. Dice, extiende la devoción a la Virgen. Ella se alegra de esa profesión de los miembros laicos consagrados hoy por su intercesión conforme al espíritu de vuestro instituto. Ustedes no deben considerar a los miembros laicos así consagrados como de menor importancia. O sea, los terciarios, ¿no? O sea, la oración que ellos tienen por costumbre rezar, dice,
dice, consigue o trae al Japón la gracia de la conversión por la intercesión de la Virgen María y se complace mucho al Señor. Entonces que eso va muy de la mano. Nuestra Señora y nuestro Señor van muy de la mano. Y el deseo de conversión. Y el deseo de conversión. De que Japón se convierta. Mire cuántos siglos hace que la fe empezó a ser sembrada allí y que no ha terminado de extenderse totalmente por todo Japón. Al contrario, es una minoría muy pequeña de católicos, a pesar de tantos martirios y tal. Entonces, ¿y eso por qué hay esa falta de fuerza, digamos, de los católicos por transmitir la fe a los demás japoneses? Es una fe débil, es una fe que no termina de confiar en el poder de la Virgen María para convertir los corazones a Jesús. Dice, vosotros que habéis creído viendo las lágrimas de María, cuando os dé permiso vuestro superior, hablad al mayor número posible a fin de consolar los corazones de Jesús y María. Dice, extended esta devoción con coraje para su mayor gloria. Aquí todos los que están participando pueden participar de esa extensión. Compártanlo con sus conocidos, dejen sus comentarios para que estos medios de comunicación también lo muestren a más personas y llegue este mensaje tan bonito de conversión a muchas más personas. Eso es, usted ve que todo esto es una oportunidad para nosotros al escuchar este podcast y tal de poder tomar en serio también nuestra consagración. Y si no nos hemos consagrado, de empeñarnos en la consagración. Porque este es el punto a través del cual va a triunfar el Inmaculado Corazón de María. Y ella no se ha cansado de remarcar ese aspecto. Por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. Sí. Ella pide como condición para evitar los castigos la consagración. La consagración del mundo, la consagración de Rusia, la consagración de las personas, de todos los corazones. Y llevar bien esa consagración, no así superficialmente. Claro. Y vivir en función de la consagración. Bueno. Estamos ya en los últimos 20 minutos, Padre. Entonces, entonces vamos a pasar toda la parte. Bueno, aquí cuenta con todo detalle cómo se fue extendiendo y conociendo la devoción a la Virgen de Akita por los medios de comunicación. Pues cuando fueron los periodistas allí, fue el director de ese periódico católico de Tokio, estuvo allí, él no terminaba de creer y tal, él pide una prueba y la imagen llora delante de él, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, se llama Monseñor Ito, hizo una declaración oficial en el Journal Catholique, el periódico católico, órgano de prensa de la Iglesia japonesa, prohibiendo toda manifestación pública de veneración hacia la estatua de la Virgen de Akita. Porque ya empezó a fluir la fuerza de la gracia. La fuerza de la gracia. Entonces todas estas personas que había dentro de la iglesia le obligan a él como a decir, no, todavía no se ha terminado el proceso de investigación, entonces es necesario parar con esto. Entonces el obispo obedece, bueno, y es eso. Dice, solo que, claro, continúan los milagros, las lacrimaciones. Esto es un proceso de 6 años. No es poca cosa, ¿no? Persecuciones sobre Sor Agnes. Como por ejemplo. Por eso decían que estaba loca. Pero loca que había que internarla en un manicomio y estuvo internada en una casa. Se la llevaron. Se la llevaron y estuvo lejos de... Y estando lejos de la casa, la Virgen seguía llorando. Entonces, ¿cómo era posible que esos poderes ectoplasmáticos fueran los que producían las lacrimaciones? Más loco el que se inventó el nombre. Bueno, pero no era un loco cualquiera. ¿Ah, no? No era un loco. O sea, era un catedrático de la Universidad de Tokio. Y era un sacerdote. Bueno, entonces no era poca cosa la lucha que hubo. Por eso el ángel María le dice, no tengas miedo. Entonces, al final se verá la verdad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso voy a leer, estaban unos periodistas, unos de la televisión, en el monasterio, habían pedido permiso, estaban allí, y dice, entonces dejaron la cámara la noche del 8 de diciembre hacia las 8 de la tarde y funcionando, ¿no? Y dice, porque no habían podido grabar la anterior lacrimación, que se la perdieron.
porque cuando les avisaron, cuando ellos llegaron ya había terminado. Entonces no pudieron. Entonces decidieron dejar la máquina funcionando. Eran las 11 pasadas de la noche cuando una de las hermanas, dice, arrodillándose delante de la estatua, después de una última visita al Santísimo Sacramento, descubrió de nuevo las lágrimas. Más tarde, la película grabada esa noche fue difundida en la televisión en todo el país, en el transcurso de una emisión que se proponía hacer un punto final, dice, acerca del tema que se titulaba así, ¿verdad, mentira o realidad? Era el programa. Y termina con la filmación de las lágrimas, de la lacrimación, ¿no? Dice, y esta película dice que todavía la pasan allí en el monasterio, no sé si hoy en día, pero en la época del padre Yasuda, la pasaban a las personas que iban al monasterio, cuando ya había dejado de llorar la imagen para que vieran qué es lo que pasó. Nos tocó irnos todos con los seguidores, padre, vamos aquí a conocer el monasterio y que nos muestre la película. A ver, sería buenísimo organizarlo, ánimo hermano. Bueno, la prueba decisiva de la veracidad se dio el 22 de agosto de 1981, o sea, todavía un mes antes de que terminasen las apariciones, las lacrimaciones, porque ese día era la fiesta de la Virgen María Reina, que en el antiguo calendario litúrgico era la fiesta del Corazón Inmaculado de María. Dice, no hubo nada de particular a propósito de las lágrimas constatadas en ese día, pero conviene que haga un relato concreto de lo siguiente. ¿Qué pasa? Las anteriores muestras de las lágrimas habían sido tomadas de una manera contaminada, le dijeron los expertos de los laboratorios, porque la habían tomado con los dedos. Entonces, algo del material genético o la información de la persona quedaba en el algodón, que está empapado en las lágrimas. Entonces, podía tergiversar en algo el resultado. Entonces, el padre Yasuda, en este caso, él tomó todos los cuidados que se había informado de cómo hacer. Científicos y todo. En los laboratorios donde había llevado ya las anteriores lágrimas, que habían atestiguado que era todo líquido humano. La sangre, las lágrimas, el sudor, todo era humano. Era humano. Entonces, él con unas pinzas asépticas y tal, y con introducido dentro de un recipiente también aséptico y todo eso, entonces él transmite con todos los cuidados esto a la Universidad de Akita, que la investigación fue realizada por el profesor Sagisaka de la Facultad de Medicina Legal de la Universidad de Gifu, por la recomendación del profesor Okuhara del Laboratorio 1 de Bioquímica de Akita, que había hecho las anteriores investigaciones, ¿no? Entonces, ahí da el resultado de que era irrefutablemente un líquido humano. Lo curioso también es que en una de las pruebas realizadas, uno de los laboratorios daba que era del grupo sanguíneo B, la sangre, que era también la de Sor Agnes. Esa fue cuando le sangró de la mano. Por eso este sacerdote psiquiatra decía que eran poderes ectoplasmáticos y que era la sangre de Sor Agnes que aparecía en la mano de la imagen. Así, la transmitía por la mente, por el pensamiento. Por el pensamiento. Y entonces decía, porque era B también. Solo que después resultó que las lágrimas de los ojos eran del grupo AB. Y después resultó que en esta otra habría sido del grupo 0 o O. Imagina, ¿no? Entonces, el padre Teiji Yasuda dice, claro, esto era un milagro. O sea, pero esto no era una cosa. Entonces esas lágrimas eran creadas por Dios en cada uno de los milagros que pasaban, ¿no? Era justamente para refutar lo de los poderes. El padre Teiji dice eso, padre Yasuda, que era para refutar eso, que era imposible que la hermana Agnes tuviera el poder de crear sangre, crear lágrimas cada vez de un tipo diferente de sangre, ¿no? Entonces, el 12 de septiembre de 1981 se dio la última reunión de la comisión de investigación que había sido formada a pedido del monseñor Ito. Dice,
Entonces, o sea, todo había sido investigado, aunque la mayoría de los miembros de la comisión de investigación se había pronunciado, en este caso ya, a favor de la veracidad y de la autenticidad sobrenatural de las apariciones. A pesar de eso, Monseñor Ito no quiso todavía pronunciarse. Dice, porque quería pedir a Roma una última ratificación de que él podía dar esa autorización. El veredicto. Dice, en la mañana de ese mismo día, la estatua de la Virgen lloró por la 100ª vez. Las hermanas se apresuraron a telefonar a Niigata para informar a los miembros de la comisión antes de la sesión. La respuesta fue esta: nosotros no podemos considerar las lágrimas de una estatua como un signo de un milagro determinante. Dice, la sobrenaturalidad de los hechos no podrá ser reconocida sino por milagros más importantes que se produzcan. Esto es muy, muy interesante, porque ellos pidieron otro milagro y el milagro se dio. ¿Y cuál fue el milagro? El milagro fue que hubo una señora en Corea que acababa de bautizarse. A los meses de bautizarse le dio un tumor cerebral en el cerebro y era absolutamente imposible que se pudiese curar de eso. O sea, no había medio humano de operarle y tal, menos en aquella época. Entonces, las familiares eran católicos y conocían las apariciones de la Virgen de Akita, y entonces colocaron una estampa de la Virgen de Akita que ellos habían traído en la cabecera de la cama de la enferma, la señora Chun. Chun, sí, exactamente. Sí. Bueno, está aquí toda la historia. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Dice, es algo impresionante. Eso te lo tengo que contar porque... No, claro, ese milagro... Que es el milagro que pidió la comisión para decir esto es verdadero. Sí, exactamente. Pero ustedes van a ver, o sea, Monseñor, Madame Teresa Chun, de 46 años, era madre de 4 niños, fue hospitalizada en la primavera del 81 con un tumor cerebral total. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Le dejaron la estampa y tal. Dice... porque tiene una serie de fenómenos sobrenaturales impresionantes. Era un padre coreano que había estado en Akita, el que llevó la devoción a Corea, porque él vio llorar a la Virgen. Bueno, entonces colocaron la imagen en la cabecera. Vale, entonces, ¿qué pasó? Dice, en el espacio de 6 meses, la Virgen se le apareció 3 veces. A ella, a la señora Chun. La primera vez fue el 4 de agosto del 81, a las 3 horas de la mañana, cuando estaba en coma. La Virgen llevaba un vestido dorado y en sus brazos un corderito blanco, como la nieve. Y la Virgen sopló 3 veces sobre la frente de Teresa Chun, era la señora. Dice que estaba inconsciente, en coma en la cama. Dice, ella tiene el recuerdo totalmente vivo de ese soplido, que era vivo, caliente y poderoso, hasta tal punto que removió el pelaje del corderito al efecto del soplido. Según el testigo de los próximos, se escuchó entonces a la enferma gritar desde dentro del coma, «Cordero, cordero, cordero». Pero nadie comprendía qué es lo que quería decir, ¿no? La segunda aparición se dio 11 días después, el 15 de agosto, el día de la Asunción, a las 5 de la mañana. La Virgen llevaba el mismo vestido, pero ya no tenía el cordero en brazos. Ella le pidió que recitara la oración de la mañana con ella, del despertar, y le ordenó levantarse. Es entonces que Teresa intentó levantarse, pero no lo consiguió enseguida. Recibió la ayuda de su hermana, que le pasó el brazo por la espalda y acabó estando de pie. Era la primera vez. La tercera aparición tuvo lugar en la sala de radiografías del Hospital San Pablo. Era el 9 de diciembre de ese año, 81. Entonces ella estaba acostada para una tomografía que debía demostrar si ella estaba ya completamente curada.
La Virgen llevaba esta vez un vestido de una blancura resplandeciente, totalmente diferente de las apariciones anteriores. Además, ella miraba a Teresa y le sonreía antes de ir poco a poco subiendo hacia el cielo sin cesar de sonreír. La tomografía reveló la curación completa. Está aquí la foto de la tomografía en el libro del el milagro de y la señora Chun. Está, bueno, no sé, yo después se lo puedo pasar si para poder pasarlo aquí, que la gente lo pueda ver, sí. Vale. Pero usted vea qué bonito es. No, es impresionante. Pidieron un milagro más grande, pues un tumor cerebral imposible de curar. Y se cura. Pusieron la estampita y la Virgen se le aparece. Y cuando le enseñaron a la Virgen varias fotos, le enseñaron una foto de la Virgen de Nuestra Señora de Lourdes. Y le enseñaron otra de la Virgen de Akita. Y ella dijo, no, la que se apareció es esta. Era la Virgen de Akita, no la de Lourdes. Interesante. Eran muy diferentes, ¿no? Sí, interesante. Padre, tenemos interesante. Los últimos 5 minutos. Entonces, no sé si usted ya nos podría dar la conclusión que el obispo Monseñor Ito da. Y después está la curación total de la sordera de Sor Agnes, que hasta hoy en día escucha perfectamente. Bueno, Sor Agnes está viva, ¿no? Está viva todavía. Bueno, ojalá los que sepan japonés le escriban una carta. Muy anciana ya, pero vive todavía en Tokio. Está en una casa de ancianos allí. Escribirle una carta a Sor Agnes mandándole nuestras oraciones a los que sepan japonés. Pues la verdad, que no, llegue. Pero saben que muchos consagrados en Japón. Ah, sí, hay. Sí, que son también hispanos, o sea, y hicieron el curso de consagración en español porque eran descendientes de japoneses, tienen nacionalidad japonesa también, aunque habían ya nacido o eran hijos de japoneses que vinieron aquí a América. Y después volvieron a Japón. Que alguien se anime y manda un saludo y pedido de oraciones a la hermana Agnes en japonés de parte de los Caballeros de la Virgen, ¿no? Padre, entonces concluyamos ya con la curación de Sor Agnes y ya el veredicto final de Monseñor Ito. Sí, bueno, se da la última lacrimación, porque nos hemos quedado en la penúltima. Sí, porque eran 101, ¿no? 101, exactamente. Entonces, al mediodía se da la última de las lacrimaciones, ¿vale? Al mediodía del día 28 de septiembre. Entonces, de los Agnes, ¿no? Sí, curioso. Entonces, no, es el 29 de septiembre, sería la víspera. De repente, Sor Agnes sintió la presencia del ángel a su espalda durante la adoración al Santísimo Sacramento. Ella no lo veía en persona porque ya le había dicho que no iba a aparecerle más. Y realmente no se le apareció más. Lo que ella escuchó, sentía la presencia y escuchó la voz de él, y delante de ella apareció una Biblia. Y la Biblia se abrió. Y entonces, en la Biblia aparecía el Génesis, capítulo 3, y versículo 15, ¿no? Y el ángel le dice, como le invitaba a leer ese pasaje, dice, lee esto. Y ella entendió que era ese capítulo 3, versículo 15. Y ya lo lee. Y el ángel le dice, tiene una significación, la cifra 101 de las lacrimaciones. Significa que el pecado entró en el mundo por una mujer y que es también por una mujer que la salvación ha llegado al mundo. El 0 que está entre los dos unos significa Dios eterno, que es desde toda la eternidad y por toda la eternidad. El primer 1 representa a Eva y el último 1 representa a la Virgen María. Qué bonito. Luego, la hermana Agnes fue de nuevo invitada a releer ese versículo del Génesis. Y después el ángel se fue. Al mismo tiempo, la visión de la Biblia desapareció. Después de la adoración, Sor Agnes fue deprisa al despacho del padre Yasuda. Él me contó la aparición y me pidió leer el versículo 15 del capítulo 3. Ella me pidió verificar antes de ella abrir la Biblia, para ver que ella lo que había escuchado era realmente eso. Dice, yo agarré una traducción de la Biblia moderna, en japonés moderno, del padre Bárbaro, y se encuentra el párrafo siguiente, el versículo es este: yo pondré hostilidades entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Ella te aplastará la cabeza y tú
le herirás en el talón. Ahí ella me contó la explicación de esto, del número 101 que le dio el ángel. En ese momento yo quedé estupefacto, dice, porque a medida que los días pasaban iba comprendiendo más todo el misterio de las lacrimaciones. Dice que era mucho más profundo y que solo se podía entender por ese pasaje de la Escritura. Entonces, ahí está. La Santísima Virgen María es la victoria de Dios sobre el demonio. Es el fin de la historia. Es el inicio de la historia fue el demonio que consigue seducir y engañar a Eva. Dice, el último momento de la historia es la victoria de la mujer, de la descendiente de Eva, pero inmaculada, la Virgen María, que le aplasta la cabeza a la serpiente. Interesante. Y entonces, estamos en esa batalla. Y a nosotros nos toca tomar partido. ¿Por qué? ¿Por qué lado vamos a pedir partido? ¿Vamos a ser de la descendencia de la Virgen o de la descendencia de la serpiente? Entonces, es la única enemistad, ¿no? El resto son cuentos políticos y guerras de cosas, pero la verdadera lucha es entre los buenos y los malos, los hijos de la serpiente y los hijos de María. Sí, sí. Entonces es impresionante cómo se encaja todo con la consagración a Nuestra Señora. Y es esto lo que estamos viviendo en estos tiempos difíciles de fe, pero extraordinarios, magníficos. Quien lo quiera vivir bien tiene por delante un panorama grandioso, porque cada uno de nosotros que se consagra a la Virgen está también aplastando la cabeza de la serpiente. Es como explica San Luis Guillón de Montfort. Bueno, entonces todo esto fue en septiembre del 81. El 25 de marzo de 1982 es la anunciación. Ya no va a haber más lacrimaciones. Ellos ya lo sabían, no iba a haber más. Entonces, de repente, dice, Sor Agnes, dice, declara lo que sigue. Escucha la voz de la Virgen y le dice, tu sordera te hace sufrir, ¿no es verdad? Dice, el momento de la curación prometida se aproxima. Por la intercesión de la Virgen Santa Inmaculada, exactamente como la última vez, delante de aquel que está realmente presente en la Eucaristía, tus oídos serán curados definitivamente por el que obra el 3 veces alto y muy alto, para que su obra sea cumplida, total, ¿no? Perdón, que estoy traduciendo y a veces Sí. Y dice, tendrás todavía muchos sufrimientos y obstáculos que vendrán del exterior. Y dice, no tengas miedo. Soportándolos y ofreciéndolos, tú serás protegida. Dice, haces bien en ofrecer y en rezar. Transmite lo que yo te he dicho al que te dirige y pídele su consejo y oración. Entonces, ¿qué pasó? Dice, tus orejas serán curadas delante de la Eucaristía en este mes, en ese mes, ¿cómo es la cosa? No sé cómo le dice la fecha. Bueno, entonces el padre Yasuda dice, va a ser un domingo, que es cuando tenemos la adoración, ¿vale? Y será en la hora de la bendición con el Santísimo, porque es lo que ocurrió la anterior vez, ¿no? Entonces van pasando los domingos y ninguno de los domingos se produce la curación. Solo queda un domingo, el domingo de Pentecostés. Dice, ese día había menos visitantes que de lo habitual. Las únicas personas que vinieron del exterior eran el señor y la señora Okuhara, que se habían ocupado en la investigación sobre los líquidos que habían sido recogidos de la imagen. Por lo tanto, eran los mejores testigos que podía haber. Dice, después de 1 hora de adoración, yo tomé la custodia, dice, y bendije a la asamblea. Y en ese momento la campana tocó y fue en ese preciso instante que los oídos de Sor Agnes se abrieron, como la vez precedente. Cuando nosotros terminamos las letanías en adoración al Santísimo, en reparación al Santísimo, yo la escuché dirigirme la palabra a mi espalda. Acabo de ser curada. Dice, yo pido que canten el Magnífica en acción de gracias. Reprimiendo mi emoción, era verdad, ¿no? Porque era el último domingo del tiempo, o sea, que había dicho el ángel que se iba a curar.
Entonces allí ya, bueno, al día siguiente van al hospital, los médicos no se lo pueden creer. Certifican todo. No, dieron el certificado de que se había curado, pero el obispo les pidió, el propio obispo fue allí a pedir un certificado de curación milagrosa. Y los médicos le dijeron, pero es que somos médicos. Nosotros lo que decimos es que ahora oye, antes no oía y no podía oír. Y médicamente hablando no tiene explicación, pero no podemos decir que es un milagro. Ni siquiera somos católicos. Claro. El que tiene que decir que es un milagro es el obispo. Sí, el obispo con toda ingenuidad le quería que firmara un certificado de curación milagrosa. Dice, no, firmamos un certificado de curación, pero no podemos decir que es milagrosa. Eso lo tenía que decir él, el obispo. Dice, bueno, entonces es impresionante eso. O sea, uno ve que es un mensaje serio y de mucha... que exige que no nos tomemos la vida espiritual en serio, que tenemos que hacer el mayor bien posible, tenemos que cambiar de nuestro egoísmo, de nuestras miserias y tal, pasar una vida lo más de acuerdo con que la Virgen nos enseña, con su ejemplo, en el Evangelio, todo, poner en práctica los mandamientos y vivir la fe de verdad. Esto es lo principal. No es quedarse con el milagro, con la cosa extraordinaria. La historia bonita. No, es porque yo cambie mi vida. O sea, Nuestra Señora está haciendo eso por algo. Y claro que habrá obstáculos, claro que va a haber gente que nos va a criticar y todo eso, pero no tengamos miedo. Como le dijo la Virgen a Sor Agnes. Vamos adelante. Esto va a terminar. Por más que pasemos sufrimientos y puedan venir esos castigos, va a terminar la victoria del bien, de la inocencia, en fin. Y van a acabar todos esos pecados horribles como el de esa película cuenta. Y que no solo, o sea, que hoy en día es solo una parte de todos los pecados que se cometen, ¿no? No, muchísimas gracias, Padre. Sí. Y pues, yo creo que vamos a seguir hablando sobre apariciones de la Virgen, ¿no? Usted tiene preparados algunos temas. Claro, porque es que las imágenes lloren de la Virgen no es una cosa nueva. Esto fue en el año, terminó en el año 81, pero fíjense, la Virgen de Siracusa, 1953, es una manifestación a través de las lágrimas de una imagen en Italia, en la ciudad de Siracusa, en la isla de Sicilia, un milagro extraordinario, pero extraordinario, que provocó la conversión de miles y miles de personas. Bueno, es un santuario de la Virgen muy importante. Ese también alguna vez podríamos contar los detalles de las lacrimaciones de Siracusa. Dentro de poco vamos a grabarlo, Padre, ya cogemos la idea. Y después tenemos, eso ya es, la celebración es en septiembre, de la Virgen de Nuestra Señora de la Salet. De la Salet, exactamente, de la Salet, que es impresionantísima y que es casi un relato de policía, cómo se encontró por fin recientemente, o sea, hace pocos años, el texto original del secreto de la Salet. Y usted nos lo va a revelar todo. Exactamente. Excelente, Padre. Si Dios quiere. Bueno, Padre, entonces usted puede terminar con una oración por todos los aquí presentes, por los que están escuchando este podcast. Reenvíen este podcast para que más personas conozcan de este milagro. Suscríbanse a este canal. Y bueno, y vamos a pedir por todos ellos para que, como te dice, un mensaje central es la conversión particular y la conversión después pues la conversión de la humanidad, pedir que eso se dé en nuestros corazones. Claro que sí, vamos a darles esta bendición de todo corazón y estoy seguro de que la Virgen les va a ayudar en este proceso de conversión, de hacer caso y tener los oídos atentos, escuchar estos mensajes y advertencias de nuestra Madre. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María.